nos quedamos en una de las características, solamente alcanzamos a ver una parte. Bueno, vamos a hacer una recopilación para agarrar el tema donde nos quedamos. La parte de donde vimos el modo de la paternidad o el modelo de paternidad que teníamos, ¿sí se acuerdan? Ya sea de nuestros padres, de generación en generación. ¿Qué más vimos? Las características de una persona cuando hay una falta de paternidad. Vimos que había desobediencia, que había heridas, faltaba identidad. Todo eso vimos, ¿verdad? Falta de amor. Vimos que hay personas que nacen sin un afecto natural. Vimos también que a través de la falta de paternidad se llegan a establecer relaciones tóxicas, como comúnmente ahora se llama, ¿verdad? Entonces ya vimos que no nada más es una parte de la falta de paternidad, sino también que traemos de generación en generación. Acuérdense, o recuerden que no solamente esa falta de paternidad puede ser la que nosotros tenemos, sino la que pudiéramos traer también de nuestras generaciones, ¿vale? Ok, también vimos los sentimientos que puede traer una falta de paternidad. Mencionamos unos que eran ingratitud, soledad, abandono, tristeza, odio, amargura, entre otros. Ahora hablamos también de qué debemos hacer para que Dios nos paternice. Si recordamos que el sacrificio ya está hecho, no debemos hacer nada, y es un regalo por gracia, un regalo inmerecido. Pero también vimos qué es lo que Dios hace cuando se le revela una persona. ¿Qué fue lo que dijimos? Eso es bien importante, que me gustaría que se lo grabaran en el corazón, lo abracen. ¿Qué es lo que ya lo vimos, pero qué es lo que hace? Lo primero que Dios hace cuando se le revela a una persona. Eso lo vimos hace 8 días, ¿sí lo recuerdan? Exacto. Al dar la paternidad, primero restaura tu identidad. Eso es bien importante. Lo primero que te va a hacer el Espíritu Santo y Dios al tratar con nosotros es devolverte tu identidad. ¿Por qué? Recuerden que ya estábamos en esa identidad, ya la teníamos, ya estamos en la gloria del Padre. ¿Ok? Entonces esa parte nos pertenece. ¿Vale? Entonces el primer punto que vimos fue, le restaba la identidad. Hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Como le vimos como unos ejemplos. Cuando ¿se acuerdan que hablamos de cómo Dios le cambiaba el nombre a las personas que iba a usar? Hablamos de los ejemplos como Saulo, que era Pablo, o Pablo, que era Saulo, a Pedro, que era Simón, a Abraham, que era Abraham. ¿Sí lo recuerdan? Pero aquí, bueno, hago un paréntesis tantito, porque de los nombres. Bíblicamente, sí han notado que el nombre era importante. El nombre marcaba tu identidad. Entonces, hablábamos de los nombres. Pero cuando se presentaban no decían, no es que tú llegues nada más así, ¿no? Como que yo soy Fabiola, soy Cristina, con permiso, no. Decía, ¿tú de dónde vienes? ¿Cómo le decía? El nombre de o el hijo de. O sea, había un peso en el nombre y de quién te enviaba y a dónde ibas. Entonces, es importante esto. ¿Por qué se los comento? Porque en su clínica deben investigar su heráldica, así se le dice, es como el significado profundo de su nombre, porque eso lo marcaba. Por ejemplo, cuando nacía, ¿quién fue el que le dijo? Cuando nace le dijo, póngale porque amargura, porque decía no, y ponle tal en el nombre, o porque gozo, o sea, sí marcaba el nombre. Entonces, ¿qué nombre te pusieron tus padres? Yo les decía, que muchos hasta con nuestro propio nombre, o a veces los padres, porque se escuchaba bonito, a ese nombre que los ponían, pero eso marca, ¿qué nombre les han puesto a tus hijos? Los marcas, y es una marca. Entonces, para su sanidad interior es importante que investiguen su heráldica de su nombre, es muy importante. ¿Vale? ¿Ok? Ahora, bueno, nos quedamos, creo que nada más vimos el primer punto, ¿no se acuerdan? Vimos hasta identidad. Creo que sí, ¿verdad? Nada más vimos hasta identidad. Otro segundo punto, que es
que lo que Dios hace cuando se le revela a una persona es su comunión, le revela su gloria. Y aquí es importante que vayan agarrando un poco más el hilo, el contexto, porque a partir de estos puntos se van a desglosar los siguientes temas. Van a ir entrelazados, a partir de este tema van a ir entrelazados los siguientes temas que siguen. ¿Por qué? Porque se viene este es el de la paternidad y vamos a tocarlo del Pentecostés. Hoy no se celebra Pentecostés, es hasta dentro de 8 días, pero se los voy a dar. ¿Para qué? Para que ya tengan ese alimento, porque dentro de 8 días no predico yo, le toca al ministro, al siervo de esta casa. Entonces, para que ya se lleven de ese tema, porque después de este viene otro conjunto de temas enlazados: la santidad, los ministerios, todos estos van a ser muy importantes ya a partir de aquí, y el sacerdocio. A partir del sacerdocio viene, ya tenemos que tener que haber avanzado con cierta parte de su sanidad. Estos temas van a ser cruciales. Este que les voy a dar, y les dije cuál otro, el de santidad, el de los ministerios y el de sacerdocio. Esos tres son en la siguiente serie. Aquí con este vamos, pero para que vayan, no se pierdan, es bien importante que recuerden todo esto. Revela su gloria, una comunión. ¿Qué pasa? Empiezas a escuchar la voz de Dios, audible, en sueños, en palabra, en pensamiento, en sentir, por medio de una persona, en la prédica. Todo empieza a hablar. Ya no solamente te restauró tu identidad, ahora empieza una comunión, como cuando tú tienes una relación con una persona. Los que son casados, cuando empezaron, no nada más te casaste y dijiste, me gustó y me lo llevo, porque no fue así, ¿verdad? A lo mejor uno sí, no lo sé. Pero empieza el cortejo: cómo te llamas, dónde vives, te acompaño, ¿no? Pero ya después empieza una comunión con la persona, pero con Dios es mucho más profundo, porque entonces Dios te empieza a hablar, te empieza a dar palabras que tú no conocías, cosas que su voz que tú no la podías escuchar audible, pero empieza a decirte: Estefanía, Ana, levántate, Ruti, ve y ora, te amo. O sea, empieza una comunión, empieza a hablar. No son como en otras, comúnmente en las doctrinas o cómo se le puede decir, tradicionales, pues no hay una respuesta de regreso, porque les preguntas cuál fue la respuesta, pero nunca han escuchado la voz de Dios. Leen la palabra a veces, y eso cuando van a una ceremonia o misa, pero no hay una relación profunda con Dios. Aquí hay un paréntesis. Un día mi esposo me comenta que en el trabajo se hablan así como dicho o apodo, y empiezan: sí hermano, no hermano, sí hermano. Y mi esposo le dice: no, es que en Dios somos todos hermanos. Y todos: no, pues que sí. Y me platica mi esposo y me dice: no, es que en Dios todos somos hermanos. Y dije: espérame tantito, discúlpame, se escucha feo, pero hasta entre perros hay razas. Y medio molesto e indignado me dijo: no amor, no, ya, si todos somos hermanos. Le dije: sí, todos somos hermanos, todos somos hijos del mismo Padre. Y entonces, ¿por qué no toman de modelo a Jesús y dejan sus adulterios, sus fornicaciones, sus maledicencias? ¿Por qué, si todos somos hijos, por qué no imitan al Padre? Ya no me dijo nada. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque cuando Dios te va haciendo revelar tu condición humana, te empiezas a menguar y empieza a crecer a Dios, que lo que tú creías no es. Y empiezas a un conflicto. Los que estarán en algún proceso, se darán cuenta que hay conflicto con nuestras emociones. Sí escuchas la palabra de la voz de Dios, pero también entra un conflicto dentro de ti, de lo que tú quisieras hacer. Pero cuando hay esa comunión con Dios, dices: ok, me está doliendo, me indigna, me molesta, pero te escucho. Y a lo mejor te vas un ratito a orar, a berrear, a patalear, y después le dices a Dios: sí, está bien, no, sí obedece, pero porque hay una relación. Ahora, este punto es muy importante, porque de esta etapa se empieza una alianza. El día que nos casamos no nada más hicimos una alianza, desde antes
porque lo empezaste a platicar cuando va a haber una boda, están los preparativos, pero porque ya hubo un compromiso previamente. Pero en esto con Dios es más importante, ¿por qué? Porque lleva compromiso, pero lleva pacto. Dios jamás nos amará mucho como pueblo, nos amará como hijos, pero Dios trata con personas de pacto y con personas que se comprometen. Yo les comentaba ayer a los jóvenes, porque es que a veces hacemos cosas y nos sentimos mal porque queremos estar cerca de Dios, pero al estar ya delante de Dios nos recordamos lo que hicimos y nos da pena. Ok, se vale. Peor sería que no sintieras nada. Pero ahora vamos a ver del otro lado. No te vayas. Fallaste, pero no te vayas. Esa es la relación que tenemos con Dios. Cuando te revela su gloria, aunque falles, ahí quédate. Entrégaselo, póstrate, órale, ayúnale, pero ahí quédate. No te vayas. Entonces, esta parte de la comunión con Dios la vamos a trasladar para empezar a entrar al tema. Cuando Jesús se les aparece, cuando después de que Él muere, Él y resucita, se les empieza a aparecer a sus discípulos, ¿sí lo recuerdan? Ahorita vamos a ver citas bíblicas. Empieza toda la historia en Marcos 16, 9. Y después de que Jesús resucitó, ¿por qué no le reconocían? Si tuvieron una relación. Aquí están varios puntos, varios temas, pero nada más voy a hablar en cuanto a paternidad. ¿Por qué no le reconocían? Primero se le apareció a María Magdalena, ¿sí lo recuerdan? Pero vámonos tantito atrás, y aquí no se vayan a perder. A María Magdalena se le aparece, y hablando de paternidad, a ella no la fue a restaurar ahí. A ella la restauró desde antes. Porque ¿quién era María Magdalena? Entonces, a ella cuando se le presenta, no la fue a restaurar, le fue revelada la paternidad. ¿Por qué no se la reveló cuando la restauró? ¿Por qué se imagina? Porque todavía no había muerto Jesús. No le podía ser revelado. Les hablaba del Padre, les hablaba de prodigios, ellos no vamos a ahondar más en eso, pero no entendían la paternidad, porque les decía, o sea, viendo milagros, prodigios, todos sus discípulos de lo que hacía Jesús, y aún así un día le preguntan, ¿cómo debemos de orar? Y ahí hay otro misterio. Sus discípulos nunca vieron a orar en su intimidad, en su relación, en su comunión a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no tenían, todavía no les podía ser revelada la paternidad. Y vamos a entrar, y eso entra parte del Pentecostés. Pero ahora, aquí entra otro punto, también les estaba revelando a ellos su gloria. Ya no solo en lo físico se les presentó, les hablaba, ya había sembrado palabra, ya había sembrado, había preparado la tierra, pero ahora ya les estaba diciendo, mira, en medio de mi gloria, ¿verdad? Aquí estoy, esta es mi gloria, esta es mi paternidad. Y entonces, ¿qué empezaba? Ahora, cuando le estaba revelando su gloria, estaba haciendo una comunión, le estaba revelando la comunión que él tenía con el Padre, ahora a ella se le estaba revelando. Y vamos a detallar por qué. Y recordemos que a ella fue la que le echó 7 demonios. Y vimos en Marcos 16, 9. Vámonos a Marcos 16, 9 para darle fundamento a esto que estamos hablando. Cuando lo tengan, me dicen amén. Marcos 16, 9. Y dice, y por la mañana, en el primer día de la semana, él resucitó y primeramente se apareció a María Magdalena, de quien había expulsado 7 espíritus malignos. ¿Ok? Entonces, después, ¿a quién se le presenta a Jesús? Después de que resucitó. ¿A quién? A Pedro. Pero a Pedro, ¿qué le hizo? ¿Le fue revelada la gloria?
o le restauró la paternidad? Le restauró, porque ya sabemos que le dijo: Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Lo estaba restaurando. ¿Por qué lo restauró? Porque fue el que lo negó. A veces negamos a Dios ¿cómo? Con nuestra propia fe, no solo con las fallas que tenemos, lo negamos al no creerle que lo que ya estamos viviendo, que la paternidad que ya nos dio, lo negamos al decir: no, es que no creo que pueda hacer eso. ¿Sí me explico? Ahora dice, esto lo vemos en Mateo, lo de Pedro, Mateo 26, 69, por si lo quieren ver. Y vean, es Mateo 26, 69. Y dice: estando Pedro sentado afuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con él, como Jesús el Nazareno, porque él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué me estás hablando. Al salir al portal lo miró otra criada y les dijo: este también estaba ahí junto con Jesús el Nazareno. Pero de nuevo lo negó con juramento, diciendo: yo no conozco a tal hombre. Después de un rato se le acercaron los que estaban allí de pie y dijeron a Pedro: ciertamente tú eres uno de ellos, porque aún la manera de hablar, ¿qué? Te delata. Pasó mucho tiempo con Jesús. ¿Qué te hace la paternidad? El tener esa relación, esa comunión con Dios. Te empiezas a parecer más a Él y ya no a tu humanidad. Y luego dice: entonces él empezó a maldecir y a proferir juramentos diciendo: no conozco a ese hombre. Y en ese preciso momento cantó el gallo. Y Pedro, recordando lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Salió afuera y lloró amargamente. Cuando fallamos a Jesús, tú formaste una relación con Dios y le fallas, ¿Él se va? No, pero sí es respetuoso y decir: lo que tú quieres que no esté, porque tú te quieres ir de mi presencia, yo te respeto, pero aquí te voy a estar esperando. Pero sinceramente, ¿qué hacemos? Como Pedro, lloramos amargamente, porque fuera de Él sí sufrimos. Esa comunión con Dios no se iguala a la que podemos tener en las relaciones como matrimonio, de papá-hijo, de hijos, sobrinos, amigos. Es una relación totalmente diferente y el corazón se empieza a apagar. Es tan profunda la relación que Pedro lloró amargamente. Le restauró, sí, pero por la comunión que tenía con Dios. Y era recordar. ¿Ustedes creen que vamos a imaginarnos, a poner el escenario, las escenas en ese momento de Pedro? Yo me imagino que tal vez ahí pensando, llorando y diciendo y recordando la cena, recordando los momentos, las palabras, cuando lo abrazó, las enseñanzas que le dio, y en ese momento decir: lo negué. Entonces lo restaura, hablando eso en el punto de la comunión con Dios. ¿Ok? Ahora nos vamos al tercer punto. Ya vimos que el primero nos restaura la identidad. Ya te restaura la identidad. Ahora te revela su gloria, y esa es una comunión con Dios. Pero después, el tercer punto, llenos de su palabra. Una vez que los restaura, ¿qué presenta? La vianda. ¿Qué es la vianda? ¿Qué es vianda? El alimento, comida que se sirve a la mesa. Y vamos a Lucas 24, 28. Dice Lucas 24, 28. Del 28 al 32. Dice: al irse acercando a la aldea a donde iban, él les hizo creer que iba a un lugar más adelante. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros. Pero esto fue aquí se desapareció Jesús. Después de que resucitó, en el camino iban 2. ¿A quién se les apareció Jesús? Y era Cleofas y a otro. ¿Y qué le dice? Al irse acercando a la aldea donde iban, él les hizo creer que iba a un lugar más adelante, pero ellos le insistieron, diciendo:
quédate con nosotros, porque ya ha declinado el día y está oscureciendo. Entró pues y se quedó con ellos. Yo me adelanté un poquito porque les quiero dar el contexto de eso. Jesús se les aparece en el camino a Cleofas y a otro, pero dice ellos no podían verlos porque tenían que velados los ojos. Entonces, ¿por qué no podían? Tenían velados los ojos, pero ¿qué necesitaban tener? Revelada. Una que quitara, dice, la velación. Por eso cuando oramos es que no todo velo, sí, pero no era parte como que alguien les hiciera algo malo y no pudieran ver, no, es que estaba hablando de una revelación que todavía no les estaba revelado, no les estaba siendo revelado el Cristo ya resucitado, o sea, la paternidad, y ellos empiezan a contarle, no es que a poco tú no te has enterado de lo que hicieron, y empiezan a hablar de Jesús. Y en el camino le dicen, mira, aquí está, quédate en nuestra casa. Así Jesús cuántas veces te dice, quédate en mi casa, no te vayas, ¿qué vas a ir a hacer ahí? Y les dice a ellos, quédate, le dicen a Jesús, quédate en nuestra casa porque ya es tarde. Y dice, aquí viene revelación. Cuando se sienta a la mesa con ellos y parte el pan, lo pudieron reconocer. Y entonces dicen, ¿cómo no lo pudimos ver si la forma en que hablaba? ¿Acaso no saltaba nuestro corazón cuando Él nos hablaba y nos sacó la palabra para explicarnos qué es la palabra? La vianda, la calidad que nos puso, nos sacó la mesa, se presentó y no lo vimos. ¿Por qué? Porque aunque sea Dios todopoderoso y todo, alguien que no tiene una restauración delante de Dios, no conoce la palabra, no puedes conocer la paternidad. Porque nadie puede hablar de lo que no tiene. Por eso, cuando hablan muchos científicos, muchos estudiosos, filósofos, ¿qué es lo que anhelan? Aquí voy a meter un poco de los temas que hemos visto. ¿Qué anhelan? El conocimiento. La revelación. Pero el conocimiento sin revelación, ¿qué pasa? Es nada. Solamente son palabras. Y no porque menospreciar la palabra de Dios, no. Pero es que esto es la palabra de Dios, es para los hijos. Por eso me dicen cosas inexplicables que ya no se explican. Pero ya está, a veces, de que decimos, dame una palabra de Dios, una para mí. Es que la palabra ya está. Dice su palabra que la liberación es el pan de los hijos. Tú no tienes que hacer nada para merecer el amor de Dios y no tienes que hacer nada para vencer totalmente. Sí, ponerle tu parte, obviamente tenemos un dominio propio, pero no sentir que tú debes de pelear con el enemigo para vencerlo y que tú venzas tu prueba. Tú no tienes nada que pelear. La paternidad sabe qué pasa tú, los que tienen hijos y con los que son hijos. Si a tu hijo algo le hace, ¿de quién va a salvar? Que dices, mi hijo, no importa, aunque yo no pueda, pero yo estoy contigo. Hijos, en algún momento me necesitas, yo ahí voy a estar. Como papá, tal vez sepas que no vas a poder, sinceramente hay que ser sinceros, como papás, sabes que hay cosas que se van a salir de tu control y no va a estar en tu mano el solucionarlo, pero dices, yo estoy contigo. Y desde el lado de los hijos van a decir, ayer les decía, qué lindo es que tú pienses en tu papá cuando te abraza sin que te diga nada y él simplemente, o si estás pasando una situación, te abraza y tú dices, no sé, pero eso que me abrace me hace sentir protegida y que no importa lo que pase, papá lo va a solucionar. Entonces, qué importante es la paternidad de Dios en nuestras vidas. Ahora, a mí me salta mucho cuando dice, y dijeron ellos, ¿acaso ellos no abrían nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Y fueron y contaron todo esto a los 12 discípulos, sus experiencias en el camino. ¿Qué es lo primero cuando Dios te empieza a restaurar tu paternidad? Te urge contarle a alguien, me habló, me dijo, es que yo jamás había conocido esto. Y dice la palabra, y su fama se extendía. Ahora, ellos fueron a contarle a los 12 y a todos, ¿no? Que lo que habían visto y la experiencia con Jesús. Pero ahora hay algo importante. Mientras ellos relataban todas estas cosas, ¿qué dice la Biblia que sucedió? Jesús se puso en medio de ellos. En otras palabras, Jesús se apareció en medio de ellos. ¿Y qué hizo? ¿Qué les dijo? Paz a vosotros.
¿Qué es lo primero que llega y hace la paternidad de Dios? Y vamos a poner un ejemplo. Cuando llegamos, empezamos a platicar, había ciertos sueños que nos provocaban cierta angustia. Pero cuando Dios llega, ¿qué dijo? Llega papá, llega a ordenar la casa y lo primero que nos da, paz. ¿Qué pasa cuando Dios se le revela a alguien? No a alguien, a ciertas personas, cuando tú vas y predicas o hablas y dices lo que y das testimonio de lo que Dios hizo en ti. Dios también se le revela a esas personas por medio de ti. Entonces, cuando tú le hables a una persona hasta con tu propia familia que no ha llegado a Cristo, háblales. Yo les decía anoche, es que a veces queremos darnos un sermón, pero yo les puse un ejemplo. La Biblia la creemos porque por fe creemos que Dios la escribió y la puso, pero nos consta al 100% que todo lo que dice en la Biblia no nos consta, ¿verdad? Porque no estuvimos ahí. Pero lo que sí nos consta es lo que Dios hizo en nuestras vidas. Entonces, a veces no es que dejes la palabra hablando, pero a veces no es el sermón. Ve y vi lo que Dios hizo contigo. Cuando Dios restauró, independientemente de una paternidad, cuando Dios restauró a alguien, ¿qué les decía? Ve y háblalo. Ve y di. Y su fama se extendía. Todo lo que Dios nos da no es individual, no es para mí. Lo pongo en un cuadrito y ahí se ve bonito y ahí los voy guardando como un trofeo. No, todo lo que Dios nos da es para ir a multiplicarlo. Ahí vemos de repente llegamos a ser siervos malos, porque aún lo que Dios nos ha dado lo hemos llegado a esconder por pena, por miedo, por vergüenza. Y mucho de eso es por vergüenza o miedo de decir que van a decir de nada Dios te sacó. Y peor si me ven ahora como algo de repente, como resbalé. No, si supieran todo lo que pasó, o saben todo lo que pasó y ahora, no. Qué bueno que sabían cómo eras. Qué bueno que vieron todo lo que pasó en casa, en la iglesia. Qué bueno, porque de eso es lo que Dios va a usar para demostrar su paternidad. A un pueblo fiel, a un hijo que le dice yo te quiero. ¿Vale? Ahora, y dice que ahí, fíjense, cuando parte el pan, dice que les fue revelado, ¿no? Y dice, esto habla que el pan es su palabra, les estaba diciendo que les revelado su palabra, al recordarle las profecías, pero dice en el versículo 31, les fueron abiertos los ojos y los reconocieron, mas él desapareció porque ya les había sido revelado el Cristo y el cumplimiento profético de su palabra. ¿Ya? ¿Acá? Dime. 30 minutos. Díganme sin pena, si me paso. Ya ven que, si ven que ya llevan 2 horas, ya acá de letras, no. Nadie se va. Sí, avísenme porque se me va el tiempo. Entonces nuevamente aparece la palabra de un creyente. Ahora, ya tenían restaurada la identidad de ser hijos de Dios, ya tenían la revelación de ser hijos por parte del Padre y por Jesús, ya caminaban en una gloria, en comunión con el Padre, ya les fue dado el Padre nuestro, porque no lo entendían, ya les había sido revelado. Sabían que estaban en los cielos, ahora eran llenos de su palabra. La palabra, ¿qué hace? La palabra es la prueba que sustenta. Por eso es muy importante la palabra para los hijos. Te llena de la palabra. Cuando tú empiezas a llenarte de la palabra, empiezas a leer y te empieza a ser revelada esa palabra, la gente de afuera muere, mata, hace por el conocimiento. Porque para ellos la Biblia es locura. Porque no la pueden interpretar hasta, hay este canal hasta de paga, ¿cómo se llama? El National Geographic. Y hay canales de paga, investigan, analizan, invitan hasta eruditas para que puedan entender y discernir la palabra, pero no le dan la raíz no la encuentran. ¿Por qué? Porque eso es para los hijos. Y viéndome tantito, que se me estaba yéndome tantito a los temas pasados, ¿qué pasa? ¿Por qué les menciono eso? Si se dan cuenta, pues vamos a tomar el hilo.
de los temas, hay que regresarnos tantito a los temas anteriores. ¿Qué fue lo que el enemigo le pudo haber ofrecido a Adán y Eva? O bueno, a Eva, que fue a la que engañó. ¿Y por qué él falló? ¿Qué fue el conocimiento? No, el conocimiento, porque ibas a ser como Dios. El conocimiento, la gente hace mucho por conocimiento, no es cualquier cosa. A través del conocimiento adquiere sabiduría, pero no es la misma sabiduría que se adquiere en el mundo. La de Dios es perfecta, es algo muy profundo y el mundo no lo entiende. Entonces, ¿por qué para los hijos es eso? Porque te va a liberar, te va a hacer, vas a levantar, cuántos ministerios van las promesas, porque ya está toda la palabra escrita, todo ya está cumplido. Entonces, si yo no está escrito que yo qué debo de hacer, ir a mi naturaleza espiritual que era en la gloria de Dios, agarrarla. Jesús nos hizo juntamente coherederos con Él. Somos hijos, entonces eso me pertenece. En una prédica de una sierva, él decía, es que si supiéramos los hijos realmente conociéramos las leyes dentro de Dios, sabríamos perfectamente que el enemigo hace todo lo que hace totalmente es ilegal. Si tú creas una casa, ¿cómo por qué alguien más se va a querer apoderar de la casa que tú le preparaste a tus hijos? Y entonces entras en una batalla legal. ¿Por qué? Si totalmente es ilegal, tú lo construiste, tú lo hiciste, pero ¿qué crees? Que hay ilegalidades. Entonces, llenos de su palabra. ¿Quieres pelear? Llenos de su palabra. ¿Quieres ganar a una persona para Dios? Llenos de su palabra. No es tu palabra ni tu mucho conocimiento, es su palabra. Yo les decía, muchas veces les he comentado, nosotros no tenemos ningún poder divino. Solamente nos permite Dios ministrar un poco de su gloria, pero nada más, pero nada nos pertenece. Quien convence de todo pecado, ¿quién es? Cristo. Nosotros no podemos hacer nada, pero uno tiene la responsabilidad y la autoridad de ir a sembrar esa palabra. Así como tú me has hecho, Padre, así sea para Él. Y no va a salir el nombre de ti, va a ser el nombre de Dios. Y ahora saltamos a otro punto, el número 4. De lo que acuérdense de lo que Dios hace cuando se le revela a una persona. El punto número 4 es, le revela lo profético. Ya habíamos visto esos temas. ¿Qué es lo profético? El diseño del cielo, bajarlo a la tierra. ¿Por qué? ¿Cómo le podemos dar sustento a esto? En Lucas 24, 41. ¿Qué dice Lucas 24, 41? Y como hasta en ese momento no creían por el gozo que tenían y por su asombro, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió enfrente de ellos. Y él les dijo estas palabras que les hablé, estando todavía con ustedes, que era necesario que estuviera cumplimiento todo lo que estaba escrito referente a bien la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces él les abrió su mente para que entendieran que las escrituras. ¿Ya vieron cómo vimos? O sea, lo que les acabo de decir, no se puede entender la palabra sin que Dios te abra la mente, pero sí su poder y sin que te haya mostrado su gloria. Y él les dijo, así está escrito y así es necesario que el Cristo padeciera, resucitara entre los muertos al tercer día y que fuera proclamado en su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados en todas las naciones, empezando en Jerusalén. Y todos ustedes son testigos de estas cosas. Y yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanecerán en la ciudad de Jerusalén hasta que sean ¿qué? Investidos con poder de lo alto. ¡Wow! ¿Ya vieron cómo todo empieza a tomar sentido? Aquí Jesús ya no les estaba dando lechita. Esos niños ya crecieron. De cuando empezamos, ¿cuánto tiempo tiene que empezamos aquí? ¿Van a ser 2 meses? 2 meses. Desde que empezamos a hoy, ¿siguen siendo niños? ¿Qué es un niño? Un niño es
es berrinchudo, un niño se tira al piso, un niño es inmaduro. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Pero aquí ya no es lechita, aquí ya les hablaba profecía, y entonces empezamos a subir de nivel, porque entonces ya les revelaba su gloria profética. En el versículo 49 les dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. ¿Qué cree que viene después de eso? Aquí entra el Pentecostés y lo vamos a ver más adelante. No les estaba dando que comieran pan, no les estaba diciendo que comieran pan para que profetizaran. Les estaba diciendo: ahora ya tienen mi identidad, mi gloria, llenos de mi palabra, revelación de mis profecías. Ahora solo esperen a que ¿qué? Sean revestidos de poder. Por eso, con este punto, guárdenlo, porque de ahí se vienen los ministerios, la santidad y el sacerdocio, van de la mano. Tal vez con ello les quería decir: quédense quietos. A cada uno le tengo un plan, un llamado, un enfoque. No era que les faltara algo, porque ya habían sido llenos de su palabra, ya no estaban heridos, ya no tenían falta de identidad. ¿Cómo estás ahora tú? Hazte una introspección y ya pasaste estos puntos, o sigues siendo niño necesitando lechita. Pero entonces la identidad de hijo te abre los cielos. A Jesús, cuando se bautizó, ¿qué se abrieron? Los cielos. Y ya sabemos lo que dice el Padre de él. O sea, se está bautizando, se abren los cielos, desciende una paloma y le dice: este es mi hijo en el que tengo complacencia. Y aquí hay otra revelación. Hay un misterio. ¿Quién lo bautizó? Juan el Bautista. Pero hay un versículo donde dice, o sea, exalta a Juan el Bautista, como dice: no ha habido hijo de como él, o sea, como poniéndolo como si fuera en ese momento más que Jesús. ¿Por qué? Si eran parientes. ¿Ven cómo hay un misterio ahí? ¿Por qué? Porque no había tanta familiaridad en ese momento, porque se tenía que cumplir la palabra, no porque tal vez no se quisieran si fueran primos, sino para que no hubiera familiaridad y se cumpliera la palabra, porque entonces Jesús se sujetó a la autoridad que Dios le otorgó a Juan. Pero ese es otro tema, nada más le voy a dejar hasta ahí, ¿vale? Ahora, pero entonces a los hijos los cielos se les abre, y lo que decíamos hace rato, a tu hijo no tiene necesidad de pedir permiso para entrar a tu casa, ¿verdad? Tu hijo tiene derecho otorgado por ti para entrar y salir. Él tiene acceso que tú le otorgas como padre. ¿Y qué es lo que Dios hace? Otorgarte lo mismo, ¿ok? Así nosotros debemos esperar el llamado de Dios. Al ser restaurados empezamos a esperar, y es la parte que al ser humano, a los hijos de Dios, no nos gusta. Rápido, como dice mi sobrino, rápido porque me desespero. Y siempre les digo, el día que siembras no es el mismo día que cosechas. El sembrar te lleva mucho más tiempo que la cosecha. Ahora, ¿cuál es la voluntad? ¿Por qué esperar? Porque hay que esperar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. En Lucas 24, 51 dice, de aquí, nos habla de que de aquí nos da paso al siguiente punto. Vamos a Lucas 24, 51. Y con este pasamos al siguiente punto. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y ascendió al cielo. Y después de adorarlo, ellos volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban continuamente en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y ahí viene lo bueno. Ahora sí, abróchense los cinturones. Y el quinto punto, de lo que Dios hace cuando se le revela a una persona, hablando de paternidad, son llenos del Espíritu Santo. ¿De qué hablaba Jesús a sus discípulos? Quédense aquí, ¿hasta qué? Hasta que sean revestidos de su poder. Aquí ya es donde ya el top, aquí se va a hacer la cosecha de lo que trabajaste con Dios.
Recordemos que lo anterior les dijo, permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y en Juan, para darle fundamento, vámonos a Juan 20, 19. Y vamos a ver qué dice, del 19 al 22. Al llegar la tarde de ese primer día de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo, paz sea a ustedes. Habiendo dicho esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver a nuestro Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, la paz sea a ustedes, tal como me ha enviado mi Padre, también yo los envío a ustedes. Y aquí hay un punto importante, aquí entra el tema de los ministerios, por ello va todo junto. Y habiendo dicho esto, les sopló y les dijo, reciban Espíritu Santo. ¿Ya vieron? Cuando todos estaban asombrados de lo que estaba pasando, unos se decían, ¿qué les decían? Porque aquí entra lo que dice Hechos, bueno, sí, anótenlo, y de todos modos también lo leen. Estúdienlo. Hechos 1, del 1 al 5, y Hechos 2, del 1 al 4. En este me voy a ir un poquito rápido, si no, no me va a dar tiempo de tocarles el punto del Pentecostés. Todo esto, ¿en qué se engloba? Porque todos estaban asombrados, fueron llenos del Espíritu Santo, pero aquí ya está hablando del Pentecostés. Y les dice, cuando todos estaban asombrados de todo lo que estaba pasando, unos decían, están llenos de mosto, otros perplejos del poder de Dios, pero poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os es notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, vosotros, como ustedes suponen, pues es la hora tercera del día. ¿Quién se estaba refiriendo? ¿Quién se paró? Pedro. Pedro fue el que se paró. Pedro fue el que estaba diciendo. El que estaba diciendo. Sí, ¿a quién se refería? ¿Sí me escuchan? Aquí, ¿de quién está hablando? De Pedro. Pero ¿por qué cuando están llenos, los llena el Espíritu Santo, son llenos, dice que empiezan a hablar, ¿cómo dice la palabra? Empiezan a hablar en otras lenguas, otros profetizaban, ¿sí? Pero empiezan a decir, no, estos están llenos de mosto. Pero ¿quién fue el que se paró? Pedro. ¿Por qué se paró? Porque en ese momento que fue llenado del Espíritu Santo, él no se hubiera, estoy casi 100% segura que él no se hubiese parado si no hubiera, Dios no le hubiera dado una indicación. Ahí reconoció el ministerio que Dios le había entregado, pero no solo él, todos los demás, porque en ese momento ya estaban habilitados. Y ese es otro tema, entra de los temas que vienen. Cuando Dios te da un ministerio, una autoridad te tiene que habilitar. Porque tú puedes decir, Dios me habló y me dijo que yo sería profeta, yo sería pastor, yo sería evangelista. Sí, pero ¿a quién más se lo reveló? Porque así como es importante el nombre, ¿tú de dónde vienes? ¿Tú vas a aceptar una palabra de cualquier persona? Porque decir, yo vengo de tal iglesia y te doy esta palabra. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Hijo de quién? ¿Tu pastor quién es? ¿Cuál es tu iglesia? Entonces, así como era importante el nombre, ¿ya verdad? Así como era importante el nombre, ya lo pagué, ¿verdad? Así como era importante el nombre, así también con Dios. Alguien, una autoridad te tiene que habilitar. Y esto se viene, lo voy a tocar más después en el tema del sacerdocio. Yo no podría aquí ministrar. A veces le decimos, no, yo no predico, yo no más doy una enseñanza. Pero ¿qué crees? Que el enseñar lleva responsabilidad y estás predicando porque estás proclamando la palabra de Dios. Pero yo no podría pararme en este púlpito si la cabeza, el sacerdote, el ministro, el siervo de esta casa no me hubiera habilitado. ¿Por qué? Porque sería ilegal espiritualmente, no podría ministrar. Y si ministras ilegalmente, no estás ministrando la palabra, hay fuego extraño. ¿Sí me explico?
Asimismo, el día de mañana en cada ministerio, Dios te tiene que hablar y decir cuál es tu ministerio, sí, pero date cuenta. Y siempre, el otro día me decía mi sobrina, es que ¿por qué Dios le tiene que mostrar algo de nosotros a otra persona? Porque Dios es Dios, su pecho, yo les digo, su pecho no es bodega, porque Él no habrá cosa alguna que no salga a la luz, buena o mala. Y cuando Dios te da un ministerio, no solamente te lo va a revelar a ti, se lo va a revelar a otra persona. Porque a Jesús le decían rabí, maestro, pero no le decían padre, porque no les había sido revelado. Necesitas que Dios te habilite. Y viene otro tema, ¿por qué? Porque el siervo de esta casa también necesita una autoridad para que lo habilite. Porque aparte tienes testigos del servicio. El siervo de esta casa me hubiera permitido siquiera decir un versículo delante de ustedes, delante del pueblo, sin tener testimonio de mí y sin que Dios le hubiera hablado de mí. No. Porque la casa se cuida. ¿Ok? Entonces, ya vimos de Pedro, por qué se paró ahí. Esto es bien poderoso porque ya fueron revestidos del poder, porque ellos vieron a Jesús hacer prodigios, todo lo que lo vieron hacer a Jesús, pero ¿qué creen? Que ellos no lo hacían hasta que Él parte. Cuando Jesús resucita y se va y ellos son revestidos, no hasta sanaban con su propia sombra, con la simple sombra, revestidos. Pero para llegar a eso, ¿cómo vas a poder llenarte si no te has restaurado? ¿Cómo le vas a poder hablar a alguien restauración? ¿Le vas a querer hablar paternidad si tienes una herida de abandono? La paternidad se revela. Te tiene que ser revelada tu espíritu para que lo puedas discernir, para cuando llegue seas revestido de poder, entonces digas, ya estás habilitado. Lo que sigue, dele del reino, los dones, los talentos. Ya veamos, y ese es parte del otro tema. Los dones son un regalo y los regalos se aceptan. ¿Qué regalo quisieras? Pero sonaba muy bonito. El día que a mí me lo dijeron, yo tenía 15 años. Y me acuerdo que cuando el pastor oró por mí, me dijo, Dios te quiere dar un regalo. Yo sabía que no era un regalo físico, pero siempre tuve la duda que era ese regalo. Pasó cierto tiempo y el pastor da una prédica y dice, en lo que empieza a hablar de los ministerios y todo, dice, porque los dones son un regalo y los regalos se aceptan. Ahí yo sabía que ese era mi regalo. Descubrirlo, esos son otros 20 pesos. Y ese es otro tema para otro día. Pero entonces viene otro punto, el último, te da un llamado. Aquí ya Jesús les estaba indicando a cada uno a su ministerio. ¿Qué dijo? Ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recordándoles que guarden todas estas cosas. Y yo estoy aquí con vosotros mañana. ¿Hasta el qué? Pero dice, hasta que me falles, hasta que te vayas, hasta que medio ores. Entonces, ¿ves cómo entra todos los puntos anteriores y las enseñanzas que hemos visto? El compromiso y el pacto. ¿Cuántos pactos tienes con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? O de repente se te sale tu humanidad y dices, hoy no quiero. Pues ahora te aguantas. Cuando estamos en un proceso es difícil mantener un llamado, es difícil mantener una promesa, es difícil mantener una identidad, porque tu espíritu tiene memoria, tu mente no reconoce entre el pasado y el presente, va a accionarse a lo que tenía. Y cuando tú estás en un proceso y no oras, no ayunas, va a salir tu humanidad. Porque todavía no te es revelada totalmente la paternidad y empiezas a dañar a los que están cerca. Y se empieza, lo que Dios está haciendo en otros en revelarle su paternidad, tú empiezas a dañar esa paternidad. ¿Qué te hace que se dañe esa paternidad? ¿Qué te hace decir, hoy no quiero ir, hoy no quiero que me hables? Hoy es tanto el dolor y la amargura que quiero que te vayas, porque el que se me ponga yo siento que voy a huir. Y te digo algo, tienes identidad, pero puede que no tengas dominio propio. Y eso es más delicado que no tener identidad. Enséñale a una persona identidad y tiene sujeción y se va a sujetar a Dios.
Así termines vomitado, orinado delante de Dios por sacar y decir, no me voy de aquí hasta que me limpies. Dios no te está diciendo, vete de aquí hasta y regresas hasta que te limpies. Quédate ahí como termines, pero ahí te quiero hasta que termines de reconocerme, hasta que tu carne se sujete, porque vas a ir lastimando a las personas que tú más quieres. Yo siempre he escuchado en el mundo que dicen, no, cuando tú verdaderamente amas, no lastimas. Mentira, no es cierto, no es cierto. Porque aún mismo Dios, cuando nos procesa, ¿te duele? ¿Te lastimas? Sí. Y nosotros mismos como seres humanos, ¿a quiénes somos? Puedes amar mucho a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos, pero a veces a los que más amas es a los que más has lastimado. Pero aquí ya es más delicado porque ya estamos en el último punto y te da un llamado. ¿Cómo está tu llamado? ¿Ya abrazaste la promesa? ¿Ya sabes que eres delante de Dios? Ya, porque a estas alturas del camino, de los temas que hemos hablado hasta el día de hoy, no puedes seguir teniendo la misma conducta que tuviste cuando dimos el primer tema. Porque ya te fue revelado lo profético. Porque apenas me comentaba Ruti del color naranja. Por eso del color naranja que ministraron hoy los de alabanza, los de danza. ¿El naranja qué es? Se los mandé al grupo. Es un arma de guerra. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cuál fue la palabra? Límpiate, límpiense. Este es tu color, límpiense. ¿Qué te estaba diciendo? No es guerra, no es que te pongas a hacer ayunos. Bueno, casi estamos en ayuno, ¿verdad? Pero me refiero de lunes a domingo, no, que sea una carga, no. Adórale, dánzale donde estés. Esa es tu arma de guerra, tu llamado, tu promesa. Ya no eran las palabras de los discípulos, ya eran apóstoles. Les fue quitado el manto de luto porque perdieron a su maestro y les renovó su pacto con profecía. Por ello caminaban en el Espíritu y conforme a su voluntad. Y todavía Pablo decía, y yo he trabajado más, como diciendo, para que no tenga nadie que gloriarse y para que no diga yo nada más que fue por mi sacrificio. Un llamado no es un sacrificio, un llamado no es un pan, no es un horno de pan que sale y repártanle a todos. Un llamado es tan profundo porque vas a entregar cuentas delante de Dios de lo que te dio. Y el día de mañana que estemos en una gloria con Él y te diga, ¿qué hiciste con la gracia que te di? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? O bueno, por lo menos, ¿qué hiciste con la palabra que hoy te di? Ese llamado lleva sueños, lleva tu familia, lleva las promesas de Dios. Así, por eso el manto los cubría al sumo sacerdote. Antes de poner el efod ponían un manto. Y era azul. El manto es cobertura. Entonces, al ponerte el manto sí te está cubriendo Dios, pero llevas promesa. Y cuando tú manchas, cuando tú no caminas en el Espíritu, empiezas a dañar tu manto, porque empiezas a maldecir a Dios con tus propias acciones, no con palabras. Ahora, con esto cerramos aquí lo de paternidad. Voy a darles rápido lo de, si me regalan, no se inquieten, me regalan 10 minutos, 15 minutos más para lo de Pentecostés, pero con esto cerramos paternidad. Y guárdenlo, véanlo, analícenlo, estúdienlo cuantas veces lo necesiten, porque necesitamos ya dar los siguientes pasos. Y nos vamos a Hechos 2, 36. Hechos 2, 36, del 36 al 47. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho el Señor y Cristo. Habiendo ellos escuchado estas cosas, se conmovieron en su corazón y dijeron a Simón y a todos y a otros apóstoles, ¿qué haremos, hermanos nuestros? Simón les dijo, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo, porque la promesa fue para ustedes. ¿Para quién? Y para todos los que están lejos, a los que Dios llame.
O sea, esto habla del remanente, hablando de Betel, hablando esta palabra, abrazando esta palabra para esta iglesia. ¿De quién habla? ¿Del remanente de quién habla? ¿De los de afuera? No, somos el remanente. Y les testificaba con otras muchas palabras y les suplicaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Y los que de ellos estuvieron dispuestos a aceptar su palabra y habían creído, fueron bautizados, y aquel día se agregaron unas 3,000 personas. Aquí hago este paréntesis porque también se vienen bautizos. No sé quién, ni cuándo, ni cómo, pero ya vamos encaminados a... Amén, gracias a Dios que todo lo va haciendo tan perfecto. Y permanecían firmes en la doctrina de los apóstoles y participaban en la oración y en el partimiento del pan. ¿Ya vieron cómo ellos iban y hacían lo mismo que a ellos Jesús les hizo? Así se cumple la palabra con nosotros, con el mundo, como dice su palabra, ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recordándoles que guarden estas cosas, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y con esto cierro. ¿Por qué? Porque dar de gracia de lo que de gracia se recibe. Amén. Y con este se acaba lo de paternidad. Y en esta misma línea vamos a tomar lo de Pentecostés. ¿Por qué del Pentecostés? ¿Se dan cuenta que cuando son revestidos del poder, está hablando del Pentecostés? Entonces va de la mano. ¿Por qué? Porque dentro de 8 días es la fiesta del Pentecostés. Es una fiesta profética y muy profunda. No porque ese día solamente vayas a ser revestido de poder, no. Es que ya es un cumplimiento, ya está hecho el cumplimiento profético, sí, de lo verdadero, sí. Pero esas fiestas son importantes porque son en las que puede el Espíritu Santo empezar a habilitarte. Por eso quiero darte esta palabra, para que lo vayan habilitando, que si has venido trayendo lucha, ¿no?, en tu corazón, y en medio de la prueba, en el proceso en el que estás, ya sea carácter en el que estés, te lleves esta palabra. ¿Y por qué? Porque no vayas a ir peleando sin ninguna arma, sino que sepas que Dios te está equipando de todo esto. Ya te dio la alabanza, usa lo que tienes. A veces no es que quieras conocer más, no, usa lo que ya Dios te dio la oración, te dio el ayuno. La carne, ¿cómo se somete? Con el ayuno. La oración es la comunión con el Padre, hacerte igual, a confrontarte, pero el ayuno te va a menguar la carne. Y la alabanza, ¿qué te está diciendo? Límpiate con mi alabanza. Te está dando un arma de guerra, un arma de limpieza. Entonces, haz lo que ya tienes. Los discípulos caminaban con Jesús y se movían en lo profético, resucitaban muertos, pero hasta que les fue revelado el Espíritu Santo, ellos no conocieron paternidad. El nivel que tú tengas ahora de paternidad es el nivel en el que tú te mueves en el mundo espiritual. El mundo espiritual reconoce autoridad. Y en la misma palabra lo dice, que empezaron a querer hacer lo mismo que los discípulos. Y le decía: espérate, a este sí lo conocemos, pero ¿tú quién eres? Entonces volvemos a lo mismo. No es mi nombre, no es tu nombre, ¿el nombre de quién? Pero tú tienes acceso. Si tu hijo tiene acceso a tu casa, ¿tú a dónde tienes acceso? Si hablando de los temas pasados, ya estábamos en una gloria de Dios, ya teníamos la paternidad. Tú con esa llave, con esa restauración, como el hijo pródigo que ya regresaste, ¿de dónde vas a jalar todo eso? De la gloria de Dios, de tu paternidad. Pero es que digas: sí, hoy es mi padre, sí es mi padre, pero hoy ¿cómo lo tienes que hacer? Ellos se pudieron llenar, los discípulos o los que estuvieron ese día en el Pentecostés, se pudieron llenar sin haberse vaciado, por decirlo así. No, hoy vienes dispuesto a llenarte, pero ya te vaciaste, o ya dejaste toda tu inmundicia en tu casa lastimando a tu familia, o en la iglesia tu peor cara. Porque hoy vamos a hacer algo delante de Dios, pero ya te vaciaste. ¿Cómo Dios va a poder poner una plantita en una tierra que no está fértil? No te la va a poder entregar. Y entonces venimos a ser como niños que ya teniendo conocimiento, que ya teniendo haber avanzado 2 meses, y seguimos haciendo berrinche. A donde te vayas va a haber enemigos, y a donde te vayas, así te vayas al fin del mundo, te va a poner alguien para odiar, y te va a poner alguien
para hacerte caer. A donde te vayas, compórtate como hijo. Muchas de las veces queremos huir de la prueba. ¿Por qué te vas a ir? Si tú eres hijo, esta es tu casa. Es tu familia, te pertenece. En el momento que tú entiendas que te están haciendo algo ilegal en tu familia, en tu casa, en tu iglesia, en todo el entorno, tu oración va a cambiar. Acabamos de dar el ejemplo. ¿Qué pasa si tu papá vas y le dices, papá, me hicieron esto? Si tu hijo va y te dice, vas a saltar, pues ¿qué crees que debes de hacer? Que se vayan los demás. ¿Por qué te debes ir tú de la iglesia? ¿Por qué te debes ir tú de tu casa? ¿Por qué te debes ir del negocio? No, es que ya no se puede pagar. No, que se vayan los no hijos, los no nacidos todavía en el espíritu. Tú eres hijo. Agarra los servicios, los beneficios que son hijos. Ya son temas que hemos venido tocando. Es el momento de dar fruto, porque hoy Dios se va a parar delante de ti para confrontar tu paternidad, pero sí te va a decir, hijo, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y uno va a poder decir, espérate, ¿cómo empiezo? ¿Conforme me vaya acordando o por orden alfabético? Agárralo, ahora sí, agárrate de donde puedas, de lo que quieras. Pero ¿qué crees? ¿Me aceptas el pan? Me vas a aceptar la corrección. Porque no puedes pretender, aquí está bien bonito, ay, todo se ve bien lindo. Qué padre se siente mandarlos y no estar sentado ahí que te manden. Que te tengan que decir lo que Dios, lo que tienes que hacer. Pero ¿qué crees? Que después de esto, el antes es cuando tú preparas un tema, ¿sí? Y así lo es Dios, porque es muy amoroso, pero con la palabra hacia su pueblo es muy cuidadoso, ¿sí? ¿Y de tu vida qué has hecho? Porque así me ha hecho sentir, de lo que vas a decir, ¿tú qué has hecho? ¿De qué has hablado todo esto? Cerciórate que cada palabra que tú digas, tú la hayas llevado a cabo. Y no solo eso, pasa el tiempo y ¿qué crees? Siéntate, es que crees que tú ya diste la palabra, siéntate porque ahora te voy a dar esa misma palabra para ti. Yo le compartí a Ruti, es que a veces yo lloro con mis propios temas, pero yo no siento como si fuera mi tema, yo siento como que Dios me agarró y Él lo mismo que yo preparé, pero Él su palabra y siéntate que ahora yo te lo voy a dar a ti, igualito para que veas lo que se siente. Para que no piensen que es muy bonito estar aquí. Lleva pacto, lleva compromiso, lleva sacrificio. ¿Por qué? Porque hay una personita que todavía me está esperando y que no ha llegado totalmente aquí. Pero yo tengo que cumplir. Yo siempre les he dicho, yo tengo un ministerio que cumplir. Yo me encargo de los negocios de mi padre y yo sé que mi padre se va a encargar de los míos. En el del Pentecostés marca un antes y un después. ¿Ya llegó el Pentecostés a tu vida? ¿O nada más es una palabra? Si todos estamos llamados a la santidad, o más bien, ¿por medio de qué podemos llegar a ese Pentecostés, a ese llenado? ¿Ven cómo entra la santidad? Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Seas hijo, te revuelques, ores y eso, pero tu vida no la tratas de llevar en santidad. De 10 cosas que te estés esforzando, aunque sea en una por agradarle, pero que se vea la intención en tu corazón de decir, no importa, pero yo me voy el domingo, aquí estás, no importa, me voy a callar la boca. Y como me dijo Dios, en pensamiento, en boca y en cara. Y es ahí donde te vas a empezar a habilitar en Dios. Esa es tu arma, habilítate. Ya tienes no es algo con que tú tengas que heredar tan difícilmente, nada más es habilítate en Dios. ¿Cómo? La autoridad, ¿por medio de qué? De la santidad. Y hace rato les decía, cuando tú tienes un ministerio te tiene que habilitar una autoridad. ¿Quién va a ser tu autoridad directa? Y en algún momento Dios, aun cuando no termines de procesarte, pero tú estás metido en tu autoridad, viene tu Pentecostés y te dice, ve y háblale, ve y predícale, ve y dile, porque así es Dios. Entonces, el del Pentecostés empieza a hablar en Hechos 2. El Pentecostés es una de las 7 fiestas importantes de Dios, ya es un cumplimiento, sí, pero está muy lindo el Pentecostés. Pero ¿qué creen? Que después del Pentecostés, ¿qué fiesta viene?
Las 3 fueron de gracia, las de pasadas, porque también fueron la de las primicias, ya pasó la de la cena, bueno, el pesar, y ¿qué otra se me va? Son de misericordia, pero vienen las de juicio. Para los hijos, sí, ¿cómo les puedo decir que no se escucha tan cruel? Sí es bendición, porque te restituye de lo que has trabajado, sí viene a hacerte juicio para bien, para darte, pero también es juicio de lo que no se ha hecho, de lo que sabías y no has hecho. Y viene trompetas, y después de eso viene tabernáculos. Y ahí sí ya me tiemblan las patitas. Yo les comentaba anoche que ya desde ahorita ya empieza el temor, con este tema se hace apertura a todo lo que Dios va a venir de aquí a que termine el año, porque se vienen las fiestas más importantes. El año pasado, bueno, mi familia, sabemos que Dios no nos permitió celebrar tabernáculos. Después de que años pasados, tabernáculos nos llevábamos la bendición toda la familia. Pareciera que tabernáculos nada más se hacía para la familia Morales. De verdad, así se veía, aunque no era así. Dios vive que no era así. Todo parecía que nada más ya estaba listo para que ustedes vengan y agarren la bendición, se lleven todas las bendiciones, a los salmistas, a los profetas, a los apóstoles, todos los que invitaban, habiendo tanta gente, estando lleno, y ni siquiera en la iglesia, eran que era como un deportivo, bueno, en lugar abierto, y señalaban los primeros nombres que salían en todo, uno, no, todos. Estábamos dispersos porque no todos estábamos juntos, pero de repente a uno, a otro, y era mi sobrino, era mi mamá, era mi esposo, era mi hermana, era yo. Y creímos que qué lindo y qué hermoso, pero el año que pasó no fue así. Dios dijo, no me van a celebrar, la verdad. Hoy no vengo como padre, vengo como juez. Y a los que señalaba eran a 2 varones de la familia. Y a veces tú quieres defenderlos, pero en el delante del jueves ya no puedes defenderlos, porque ya está el juicio. Y yo recuerdo que decía, no, Señor, es que uno de ellos era mi esposo. No, Señor, espérate, yo pido perdón por ellos, intercedo por ellos. Y hubo un momento que Dios nos permitió desahogarnos, llorar, ministrar en su presencia, sí, pero llegó un momento en el que se puso serio y ya nada más nos veía. Porque ese era su semblante, no risa, no de amor, no. Hasta que me dijo, quítate, me estorbas. Y sin más ni menos señaló a esos varones, que entre ellos era mi esposo y otro era mi cuñado, y le dijo, los quiero a ellos aquí. Con esa autoridad y con esas palabras. Todos nos quedamos, porque no era que escucháramos la voz, es que Dios nos estaba hablando al corazón a todos en ese momento lo mismo. Todos estábamos anonadados, todos estábamos impactados, y era ¿qué está pasando? Y todos de impresión, de miedo. Le dijo, los quiero ahí, y me hizo a un lado. Yo sentí su mano, quítate, me estorbas. Los quiero a ellos aquí, que me reconozcan, aunque no lo sientan, pero que el mundo espiritual vea que así como ellos iban y se postraban delante de esos dioses, que así vean esos dioses cómo me están reconociendo, que me reconozcan delante del mundo. Y así lo hicimos y solamente se calmó. ¿Por qué les digo esto? Porque fue para mi familia, pero para bendición o desgracia, viene Pentecostés, pero ya somos más. Por eso de mi preocupación y de mi impacto, porque viene tabernáculos. Y no va a venir como Padre, viene como Señor, porque prometió regresar. Me estoy pasando, ¿verdad? Prometió regresar y dijo, tienen un tiempo, tú y tu casa, para ordenarse. ¿Cómo está la casa? Por eso lo importante de la sanidad. Y después dice del Pentecostés, donde se cumple el Pentecostés fue en Hechos 1, del 15 al 16. Aquí Pedro fue el que se levantó ese día. Fue al que Dios, muy probablemente el Espíritu Santo, tomó en ese momento
y se estaba cumpliendo ahí la palabra en él, cuando Jesús le dijo: Pedro, ¿en quién edificaré mi casa? Y ahí fue donde fueron llenos del Espíritu Santo, que les fue repartido ese día. ¿Qué les fue repartido ese día? ¿Sí lo recuerdan? Lenguas. ¿Qué más hacían? Profetizaban, veían visiones. ¿Ya ves visiones? ¿Ya tienes sueños proféticos? ¿Ya escuchas la palabra de Dios en cuerpo, mente, alma o espíritu? Soñaban sueños. ¿En el mundo también hay sueños? Sí, pero en Dios también pueden ser sueños de tu alma, pero hay sueños de Dios. Y hay un sueño muy lindo que ahorita no se los voy a compartir porque es una promesa, pero para el tema de los ministerios, ahí les va a ser revelado. Van a entender todo por lo que hemos pasado estos 2 meses, y van a entender que lo que sembraron no fue en vano. Es tan hermoso, es tan lindo que se van a acordar, pero es necesario que se estén vaciando continuamente para que puedan recibirlo. Es algo muy hermoso, ya está cumplido, y si Dios lo habló, es el tiempo, y nos ha llevado tan de la mano que los temas los ha dado punto por punto y a la medida de cada uno. Ya está hecho, se viene algo muy hermoso, pero prepárense, porque viene del Pentecostés. Así como en el Pentecostés los marcó a los discípulos, un antes y un después, así los va a marcar a ustedes, porque ya no va a ser la Nancy anterior, la que manchaban, la que gritaba, la que maldecía, a la que menospreciaban. Ya es una Nancy en Pentecostés, marcó mi vida. Y así cada uno de nosotros ya no es Polet, la pequeña, la chiquita, la que, siéntate chiquita, ay, qué bonito ministra. No, ahora es la hija amada a la que yo habilité. Ve y habla, ve y di, funda mi casa. Ya no es Imelda la que lastimaba, a la que con un grito se siente, hermana, porque hoy no ministra. Porque papá llegó, ministras. Porque puedes escoger el color con el que vas a ministrar, porque ya te demostré que esto que yo les he dado no fue único, y apenas se los compartía. No es simple que Dios te ministre, que te dé un don, que te diga, pero tampoco era como nos lo hacían sentir. No, tú no puedes decidir qué color se pone. No, tú no puedes decir qué alabanza vas a poner para ministrar. No, ¿qué crees? ¿Estás teniendo lucha con tu proceso? No, siéntate, porque tienes que darte en una sanidad. No, porque del color del manto no, hay que orar y ayunar hasta que Dios te dé el color. Ajá, ¿y quién te dijo que a ti nada más te va a dar el color? ¿Por qué ministramos con color naranja? Hoy se los voy a decir, no fue cosa mía. Sí ha sido una palabra que nos ha dado continuamente, pero también Dios le reveló. Puede usar a quien Él quiera, porque Él es soberano. Él puede hacer lo que le dé su regalada gana, con quien quiera, como quiera y a la hora que quiera. Esto no es exclusivo, y yo se los he demostrado a este pueblo Betel, que después, y me atrevo a decirlo públicamente, después de la religiosidad tan dura y tan cruel que cimentaron en esta casa de mi padre, eso no es una raíz buena para mi Dios, porque su voluntad es agradable y perfecta. Esto no es lo que Él quería, y se viene a cimentar. ¿Qué importa? Yo les he dicho, ¿qué importa que digan? No es lo bueno lo que están haciendo, todo lo que están haciendo es malo. Pues no me importa. Si para ti Dios, o a ustedes Dios, hijos de esta casa, ministros de esta casa, Dios les ha dicho, no me agrada tu alabanza, no me agrada tu palabra, no me agrada que me dances. ¿Te los ha dicho? No. Y si el mero, el Padre, el dueño, el Señor, el Rey, el majestuoso, el dueño de nuestras vidas, no nos dice nada, que el mundo ruede. Porque el remanente va a salir. ¿Y por qué ministramos en color naranja? Porque a Ruti le dio un sueño donde le mostraba las vasijas y le dice, escoge la vasija. Y ella quería escoger una dorada y le dijo Dios, no, esta es tuya. Y era una vasija naranja, límpiense con esta. Por eso, ¿qué significa el naranja? Alabanza. ¿Qué ministerio tiene? ¿Qué servicio tiene? Dios no te va a dar traje de otro, te va a dar lo tuyo. Te va a dar tu suéter de colores.
No tienes que pedir un suéter de colores extra. Tu suéter de colores lo llevabas tú desde el momento que servías, pero no podías verlo. Y aunque te lo hubiera mostrado en ese tiempo, la doctrina tan rudimentaria que llevaban y tan cruel y tan sometida, que hubieran matado ese sueño y esa visión. Y así en cada uno lleva tu color. ¿Cuál es tu color? ¿Nos han notado que cada color nos identifica a veces delante de Dios? ¿Cuál es tu color? Cuando Dios te empieza a hablar, no es de que te diga, mira, este color, ay, espérame, te representa, pero sí llega a pasar algo en tu vida donde te dice, ese es tu color. Abrázalo. Abraza la palabra que te dio. ¿Ya cuánto tiempo tienes sin alabar? Toma tu color, toma tu corona para que nadie venga y la tome. Nadie va a ser más que Dios en ti. Cuando el maestro habla, cuando el alumno está en el examen, el maestro guarda silencio. No era que no quisiera hablar, es que no quiere que el mundo espiritual escuche lo que va a hacer con él, porque lo arruina. Necesita hacer a lo calladito. Y fue una estrategia que Dios nos dio hace 15 días. ¿Funcionó o no funcionó? Funcionó. Yo les puedo decir que funcionó. Que ahorita no se ven totalmente los frutos, entre comillas, porque sí hemos visto frutos, porque nos hemos ido añadiendo poco a poco. Cristo viene. ¿Cuánto tiempo podrás tomar un año sabático? ¿Cuánto tiempo te podrás tomar el restaurar? Viene Cristo. Y todos aquellos se quedaron atrás. Y tú te puedes quedar atrás por esperar a la expectativa de lo que va a pasar. No se sirve por lo que uno quiere. Uno no sirve donde uno quiere. Así como tú reconociste que el ministerio que tenías no te pertenecía y servías por un Dios, por un pacto, ese pacto no se acabó el día que salimos o el día que entregaste ese ministerio. Es que donde te ponga Dios a servir es bueno. Porque es su casa, porque no lo hacemos para los hombres, lo hacemos para Dios. Qué bien se siente quebrar un pacto, ¿verdad? ¿Cuál es tu pacto ahora? Renuévalo. ¿Cuál es el sonido de tu alabanza? Que suene tu letra, que suene esa melodía. ¿Cómo le llaman en la música? Las notas, las partituras. ¿Sí? ¿Partituras? ¿Sí? ¿Almolí? Armonía. Fíjate, ¿cuál es tu partitura? ¿Cuál es tu armonía? ¿Cuál es tu alabanza? Escribe una nueva en tu corazón, pero no que le cantes al mundo, a Dios. Eres un sacerdote, llevas ministerio. Es más, hasta Dios ya un día te profetizó cuántos hijos ibas a tener. Y me faltarían muchos. Puedo describir a alguien de aquí con algo inmenso que mi conocimiento humano y espiritual no me alcanza para describir esa palabra, fidelidad. ¿Por qué les digo todo esto? No es que yo me haya preparado una frase para cada uno. No, es que cada uno tiene una identidad en Dios. Pero esta fidelidad es profunda. ¿Por qué se los digo? Que esa fidelidad que usted tiene, tía, nunca me falte. Porque esta casa permaneció por alguien que pagó precio. Esta casa no es de todos los que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Y en medio de tanta doctrina rudimentaria, en trato sujetar a la mujer, minimizaron el poder de Dios. Esta es su casa, este es su pueblo. Ebenecer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Esa fidelidad Dios la premia. Y no es tan premiarla como un logotipo, como un trofeo. Es premiar la fidelidad
porque le va a entregar este pueblo, va a pastorearlo, y que esa fidelidad pueda transmitirla y decir, pese a que a muchos cayeron, ministros se fueron, los que se fueron y quedaron, y aún los que se creían hijos, y aún los que levantaron la mano de su siervo y de esa misma mordieron, en medio de eso yo tuve una fidelidad, esa misma, que sea la misma fidelidad, que sea multiplicada para hacia el pueblo. Esta no es cualquier casa, y se los digo públicamente, esta no es cualquier casa. De aquí van a salir profetas, van a salir apóstoles, maestros, los 5 ministerios. De lo que decían que esta casa no se levantaría, agárrense, porque serán conocidos estos profetas, estos varones, hijos y hombres de Dios, y con toda razón van a ir, dan un aplauso a Dios con todo el corazón, y con toda razón van a decir, ¿quién son estos que vienen con hombres y con mujeres? Somos el remanente, que no se les olvide, somos ese remanente. No somos la miseria a la que nos pusieron, somos un remanente. No eres el alcohólico, la fornicaria, el adúltero, la mentirosa, eres un remanente. Ese es tu Pentecostés. Después de todo eso empezó el camino de los apóstoles en su llamado. ¿Ya te cambió Dios el nombre? A todos los siervos que Dios va a usar, les cambia el nombre. ¿Ya te lo cambió? A Pedro se lo cambió, a Pablo mejor dicho. ¿Ya te cambió el nombre? ¿Cómo te llamas? Hoy es tu paternidad, hoy es el momento en el que tú tomes tu paternidad. Yo te voy a pedir que pases enfrente. Y no para que yo te imponga una mano, porque yo no tengo ningún poder divino, pero Dios sí lo tiene. Hoy se culmina este tema de la paternidad. Y es tan profundo, que hoy te tienes que ir con la paternidad, porque este tema se cierra. Así como dentro de 8 días, hace 8 días que Dios nos dijo, nos daba esa llave para entrar a esa paternidad, esta es la puerta, imagínatela, ya está abierta la puerta, ahora pasa. Ahora Dios te dice, pásate, ¿quieres mi paternidad? Aquí estoy, aquí está papá, aquí va a venir papá. Yo no voy a poner ninguna mano, Dios lo va a hacer. Yo voy a orar, pero Dios es el que se va a poner delante de ti. ¿Quieres esa paternidad? No necesitas ganártela, solamente ven y restáurate. Restaura esta paternidad. ¿Por qué en el altar? ¿Por qué no en la banca? Porque somos nosotros los que nos acercamos hacia Dios. Esta paternidad, ya no está papá físicamente, ya tal vez papá viva, pero no esté con nosotros. Pero esta paternidad es tan profunda que tú la vas a poder ir a ministrar a tu casa. Y de aquí, de este tema, Dios va a empezar a renovar y te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Las heridas se van a acabar, se van a sanar, va a poner ese ungüento. Y cada uno le va a hablar. Y a partir de ahora tu identidad se va a empezar a restaurar. Vas a empezar a ser lleno de la palabra, pero también vas a empezar a escuchar otra vez su palabra. ¿Ya habías olvidado la voz de papá? Ya hasta habías olvidado cómo decirle papá con amor. Ay, sí, pa. Te habías familiarizado tanto ya con su voz que ya no le tomabas la emoción que era. Pero hoy no te está diciendo ni te está acusando. Hoy quiere venir a abrir tus sentidos y a devolverte esa paternidad de la gloria, de la eternidad, y hacer tu Pentecostés. Hoy te invita al Pentecostés. ¿Quieres un Pentecostés con Él? Pásalo. Pasen al frente y vamos a orar y sea restaurada esa. Pasen con amor. Aquí está papá. Ahí cierra tus ojos, cierra tus ojitos. Y háblale a papá. Ahí está papá. ¿Qué le quieres decir? Papá. Papacito de la gloria, papito de mi alma. ¿Qué te hizo el mundo, mi pequeño? ¿Qué te hizo el mundo? ¿Qué te hizo el mundo? ¿Qué te hizo el mundo? Mi pequeño. Solo seas para mí.
enséñame a valorar mis días que son cortos, Señor. Me dijeron que tú eras mi hijo y te fuiste. Quiero siempre vivir mis días por ti y a tu venir. Preparado estar. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Hoy descienda fuego de mi Dios. Padre, que esa paternidad, su identidad, tu gloria, hoy sea su Pentecostés, revestidos de poder, revestidos de gloria. Esa paternidad se rompe todo manto de luto, todo manto de orfandad. Suelta mi casa, suelta mis hijos, suelta la familia de mi Dios. Hoy tomas tu Padre a cada uno como tu hijo. Hoy quitas el luto del corazón. Lo que el enemigo quería robar de su identidad son mujeres guerreras, no mujeres calladas, abnegadas, Señor, sometidas, porque tú nos sujetas como mujeres, mas no para dañarlas. Somos ese brazo frágil y tú pusiste, Padre, en tu palabra cómo debíamos de ser tratadas las mujeres, como tu pueblo. Hoy se quiebra toda herida que marcó tu infancia, toda herida que marcó tu niñez, toda herida que marcó tu adolescencia, toda herida que marcó tu matrimonio. Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, Padre, enséñame a valorar mis días que son cortos, Señor. Quiero siempre vivir mis días por ti y a tu venir preparado estar. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, lo mejor,
siempre a vivir solo por ti. Sí, solo por ti. Hazme como tú quieras que sea yo, y que Señor todo seas para mí. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, lo mejor, de mí lo mejor, lo mejor, de mí lo Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias. Gracias. Bendigan a sus hijos, bendigan a su familia, bendigan en su casa, y que la paternidad que hoy recibimos y que se dé restaurada en este altar, hoy sea ministrada también a sí mismo para los que faltaron estar aquí. En el nombre de Jesús yo bendigo su casa, su vida, su familia, y declaro que son benditos delante de la presencia de mi Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Estamos despedidos, bendecimos su vida, gracias a Dios por lo que ha hecho el día de hoy, y yo sé que a partir de hoy todo será diferente para cada uno de ustedes, y que lo que han pedido a Dios les sea concedido, en el nombre de Jesús.